Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión del Espíritu Santo y el amor de María Santísima estén con todos ustedes en sus hogares. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que nos viene muy a bien en estos tiempos de epidemia, en estos tiempos donde que el coronavirus ha puesto al mundo a pensar. Pues bien, bajo la luz de la palabra de Jesús, de Dios, vamos a iluminarnos un poquito para poder vivir todo este tiempo, no solamente con fortaleza, sino también con alegría. Estos tiempos también son tiempos donde que el cristiano tiene que aprender a vivir los tiempos difíciles con alegría. Vamos hoy a aprender cómo. Voy a tomar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Dice así: Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a comenzar mirando por qué la Sagrada Escritura hace una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Dice, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, de la coronavirus que está infectando al mundo entero, para muchos es un tiempo de calamidad, y ciertamente lo es, pero si nos quedamos mirando solamente en una forma humana, nos vamos a quedar desesperados, angustiados. Pero viene la palabra de Dios en nuestra ayuda y nos enseña a ver las cosas desde la fe. Porque Dios está hablando al mundo. Bueno, siempre ha estado el Señor hablándole al mundo, pero el mundo ha sido sordo a la voz de Dios. Decíamos que el mundo ve al coronavirus solamente como una epidemia, y qué feo, y qué dolor, y cómo se nos están muriendo nuestros seres queridos, y de hecho que duele. Pero quiero invitarles a que nos demos cuenta y a que nos dejemos iluminar del Espíritu Santo para mirar que este tiempo es un tiempo de gracia. Así como tú me lo escuchas, es un tiempo de gracia. ¿Por qué de gracia?
Aquí podríamos entrar un poquito a profundizar. ¿No les parece interesante que este tiempo donde que el mundo ha sido azotado por el coronavirus justamente haya coincidido con el tiempo de Cuaresma que tenemos dentro de la iglesia? Recordando y viviendo de alguna manera pues los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, y dice la Escritura, y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pues bien, aquí vamos a entender qué es esto de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. El pecado es la raíz de todos los males del hombre. A todo el mundo nos preocupa la pandemia, a todo el mundo nos preocupa que se está muriendo la gente. Pero, ojo, el Señor nos dice: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien a los que pueden enviar cuerpo y alma al infierno. Y este es el pecado. La epidemia más grande que el hombre tiene, la pandemia más grande que el hombre tiene, es el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre vive en el pecado en una forma muy natural, como que el pecado fuese parte del hombre, y va endureciéndose el corazón del hombre a tal punto de decir: bueno, pues todo el mundo peca, es normal, ya pues Dios sabrá, Dios entenderá, somos pecadores, somos débiles. Y en cierta forma sí, pero de alguna manera no también. Porque no estamos llamados a quedarnos caídos. El Señor en la Escritura siempre al caído lo levanta. No es voluntad de Dios que vivamos en el pecado. No es voluntad de Dios que tengamos una vida de pecado. Y vamos a ser más claros. La impureza sexual en la que el mundo vive, del cual se deriva el terrible y horroroso pecado del aborto. Muchos dirán: bueno, es que es normal, es que sí, ya, pues, o sea, somos seres inclinados pues a la sexualidad, y pues, ¿qué podemos hacer? Pues no, somos llamados a la pureza. Con esto no es mi intención acusar a nadie, no es mi intención juzgar ni apuntar a nadie. Hablo en general, incluso para mí mismo. Por lo menos del coronavirus te podés defender quedándote en tu casa, ¿verdad? Te podés defender si has sido infectado, pues te podrán llevar a un hospital y ayudarte a ver si pueden salvarte la vida, ¿verdad? Pero el gran problema que el hombre no se ha dado cuenta que el pecado que habita en él mata al cuerpo y al alma. ¿Por qué al alma? Y es lo más terrible, porque primero el pecado tiene unos efectos especiales que muchas veces nos dicen los sacerdotes, pero no tomamos en cuenta. Uno de esos efectos es que se nos endurece el corazón para el amor. Se nos endurece el corazón para el amor. O dicho de otra manera, perdemos la capacidad de amar. Imagínense, se pierde la capacidad de amar. Imagínense que la persona que vive en unión libre, en un matrimonio civil, dice: no, pues es que nosotros nos amamos mucho, y ellos creen que se están amando, pero no se dan cuenta que al vivir en un pecado mortal, poco a poco se van matando en los corazones tanto de él como de ella el amor. Y claro, mientras vivan en unión libre, pues muchas veces, la gran mayoría, te habrás dado cuenta, pues
dicen, ¿para qué nos vamos a casar? Estamos felices. Pero por A o B circunstancia, la abuelita, la comadre, quien sea, le dijo, miren, no está bien de que ustedes vivan en unión libre, cásense. Y bueno, llegan y se casan, pero no se han dado cuenta que han vivido tantos años en la unión libre que apenas se casan, muchos apenas duran un año de casados por el matrimonio eclesiástico, que ya están divorciándose. Lo que sucede es que obviamente las heridas que se han quedado en esos corazones por el pecado, pues el demonio aprovecha luego en el matrimonio eclesiástico para seguirlos destruyendo y atacando. Y a esas alturas recién se dan cuenta que se han perdido el amor, que ya no se aman. Y durante todo ese tiempo que vivieron en unión libre, era un tiempo que el demonio o el pecado los iba carcomiendo la capacidad de amar. Pues bien, pero hay una esperanza, ¿verdad? Vemos que el mundo le tiene miedo al coronavirus, pero no le tiene miedo al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, entre comillas, es natural, es normal. Y no, el pecado es satánico. El pecado es la condenación eterna. La condenación eterna. Y esto es muy serio. No lo tomamos en cuenta. Y por esa razón debemos este tiempo darle gracias a Dios. Porque gracias al coronavirus, tal vez el mundo pueda escuchar la voz de Dios que le dice, hijo mío, ¿qué estás haciendo con tu vida? No es el tiempo de apuntarle al de al lado, no es el tiempo de apuntarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y decir, bueno, oirás, escucharás, mira que es para ti. No, es el tiempo donde que tú necesitas mirar hacia adentro, mirar hacia tu corazón y preguntarte a ti mismo, ¿qué pasaría si el coronavirus me encuentra en estado de pecado mortal? Acordémonos que qué difícil ahora una confesión, una santa misa, ¿verdad? Están cerradas las iglesias, no tenemos misa. Y eso me parece también realmente un signo muy especial, muy extraño. Saquen ustedes sus conclusiones, no quiero adelantarme a nada, pero bueno, lo que sí quiero decir es que lo más importante es pensar cómo está nuestra vida con Dios, nuestra vida delante del Señor. En las redes sociales hay predicaciones, hay mensajes de la Virgen, hay tantas cosas que dicen que este es el fin del mundo. Pues no sabemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos que tal vez sí están por venir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que al cristiano le hace que no tenga miedo? La fe. Porque el cristiano puede ver este tiempo como una oportunidad que Dios le da para ver si es que acaso por el golpe del coronavirus que está azotando a la humanidad, que usted ve en las noticias, que usted ve en las localidades, tal vez tienes algún vecino que ya le dio el coronavirus y no te has puesto a pensar, Dios mío, ¿y si me da a mí? ¿Cómo estoy yo? Qué tristeza da cuando pues hoy se nos dice, bueno, sí, ¿verdad? No estamos de vacaciones. Pero yo diría, ¿no se han dado cuenta que es el Señor que nos ha sumergido de alguna forma, tal vez viendo nuestra sordera, ha utilizado esta enfermedad para recluirnos en nuestros hogares? Y qué tristeza da ver que hay personas que no soportan vivir en casa, esposas y esposos que no soportan vivir juntos, que no soportan los hijos ahí con sus padres, no se soportan. Porque es muy fácil, bueno, en la mañana todo el mundo sale a los estudios, al trabajo, la mamá tal vez se queda en la casa con el niño y bueno, y es muy fácil, pero cuando te toca vivir ahí en comunidad es otra cosa. Entonces, querido amigo, querida amiga,
¿Acaso no es un tiempo de gracia para pensar en algo de lo más importante que al hombre no le gusta pensar? ¿Qué cosa? La muerte. La muerte. La muerte está ahí y nos espera. Créelo, que si no te mueres de coronavirus, te morirás de cualquier otra cosa y no necesitas estar enfermo para morirte. Lo único que necesitas es estar vivo. Si no te mueres de coronavirus, te morirás de otra enfermedad. Dios no quiera una muerte repentina. Qué sé yo, una cascarita de plátano y te resbalaste, te golpeaste la cabeza. O sea, la muerte no tienes que huirle. No estoy diciendo que nos pongamos en tentación y salgamos nomás ahí, ¿verdad? Mientras se nos dice que nos quedemos en casa. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces no tememos al Señor. No tememos, ¿en qué sentido? O sea, no tememos que nos vayamos a morir en pecado mortal. Y no nos ponemos a pensar, vivimos tan resentidos, tan enojados, tanta soberbia que tenemos en el corazón. Y qué difícil pedirnos perdón, qué difícil, qué soberbios. Entonces el coronavirus es una ayuda bien grande para aquellos que quieren convertirse, que el corazón se les ha endurecido y que esta es una oportunidad que el Señor te da si la sabes aprovechar a tiempo para pensar, para interiorizar. ¿Viste que tu vecino se murió? Pues puede tocarte el turno a ti. Y este es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde que debemos decir, Señor, ten misericordia de nosotros, no solamente por el coronavirus, y está bien que oremos para que se acabe esta pandemia, pero lo que sí debemos pedir es que se nos convierta el corazón, que el Señor nos dé la gracia de interiorizar, pero no podemos muchas veces interiorizar porque muchas personas en casa siguen con el teletrabajo, muchas veces en casa seguimos en el internet, muchas veces en casa pues hacemos muchas cosas que están fuera de buscar al Señor y pasamos en el play jugando los niños y pasamos en la televisión y qué sé yo, pero lo último que hacemos es buscar los momentos de recogimiento para la oración. Y el Papa Francisco nos ha advertido de una tentación muy grande y muy fuerte que te puede llevar a la condenación eterna, que es la pereza. Dicen los antiguos, la pereza es la madre de todos los vicios. ¿Verdad? Pues bueno, como ya no tengo que ir a trabajar, pues dormiré hasta las 9 de la mañana, pues y solamente come y duerme y va al baño y nada más. Pero ¿y qué sentido tiene tu vida? ¿No te has dado cuenta que el Señor te recluyó en la casa para que hagas un retiro espiritual porque tú no tienes tiempo para un retiro espiritual porque vives sumergido en el trabajo, sumergido en los estudios, no tienes tiempo para nada? Y el Señor de una forma tal vez ya de emergencia, porque el mundo ha dado las espaldas a Dios. El mundo ha dado las espaldas a Dios, ha vivido de espaldas a Dios a tal punto que las mujeres no quieren que el niño que tienen en su vientre nazca, porque tienen supuestamente, entre comillas, el derecho a hacer con su cuerpo lo que ellas quieran, pero no se han dado cuenta que el niño que está dentro de su vientre no es parte de su cuerpo, es una persona independiente, es una persona aparte. Y Dios, qué pena decirlo, pero parece que también, gracias al coronavirus, ha venido a defender a los niños que están por nacer. Porque gracias al coronavirus ya no hay las manifestaciones de las señoras o señoritas que andan con la pañoleta verde. Gracias al coronavirus, pues, tal vez las mujeres que están embarazadas pues van a cuidar un poquito más a esos bebés que están allí esperándoles y no van a andar ahí buscando clandestinamente abortar. Claro, como ahora sí, el que se desespera pues tal vez busque eso, porque todavía en medio de esto, de esta crisis que vive, aún así todavía tenemos la dureza de corazón de retarle a Dios y se practican abortos. Se sacan en las noticias cuántos muertos hay, cuántos infectados de coronavirus hay, pero nadie dice nada de cuántos millones de niños se abortan todos los días.
¿No te has puesto a pensar que tal vez el coronavirus también es un reclamo de Dios al mundo de decirnos, hijos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están matando? ¿Por qué están matando a mis hijos en el vientre de su madre? Mujeres, ¿por qué están matando a sus hijos en sus propios vientres? Piensen lo que están haciendo. Piensen que tienen que darme cuenta de cada minuto de vida que yo te he dado. Esta es la sabiduría de Dios. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Quizás muchas de las personas que me están escuchando dirán, ay, este hermano o esta persona que no sabe qué es lo que está diciendo, que está hablando tonterías. No sé, pero mire, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Es decir, para los que no quieren tener fe, para los que no quieren creer, para aquellos que se resisten a creer, a pesar de los signos que nos da el Señor para creer, para que nuestros corazones se vuelvan dóciles a su voz. Más para los que se salvan, y dice San Pablo, qué bonito, a mí me gusta esto, pues para nosotros es fuerza de Dios, es fuerza de Dios. Yo creo que sí. Pues cuando el hombre, para los que hemos caído, para los que hemos pecado, para los que hemos fallado, sí nos ayuda. ¿A qué? A que ese pecado que en el corazón ha estado peor que el coronavirus, peor que una bacteria bien pegada a tu alma, ese pecado que está ahí, que estás tú ahí anhelando, apenas se acabe esto y voy a ir a emborracharme, voy a ir a prostituirme, ese pecado, pues tal vez por esta enfermedad, por este pensar, por este tomar más conciencia de que, caray, soy frágil, no soy Dios, me puedo morir. Y tal vez sí tengo que ir a dar cuentas a alguien. Digo esto para los que no tienen fe. Pero bueno, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Vean, que es tremendo, ¿no? Mientras el hombre con la ciencia lo que quiere es ser Dios. Incluso decía un sacerdote que hasta el hombre ha querido llegar con la ciencia al punto de postergar la vida del hombre indefinidamente, ¿no? Entonces el hombre quiere quitarle a Dios, porque Dios estorba, porque Dios nos dice que lo que estamos haciendo está mal, porque Dios nos dice que lo que estamos viviendo está mal. Y nos dice, lo interesante es que Dios nos dice eso con mucha misericordia, con mucho amor, no como a veces nosotros decimos, no, oye, ve pecador, convertite. No, sino que viene Dios con tanta dulzura, con tanta paz, con tanta misericordia a decirnos, hijo mío, ¿hasta cuándo? Conviértete, que te amo, vuelve a mi corazón, vuelve a mí. Este es el mensaje que muchos en el mundo están entendiendo. Es un tiempo de conversión que nos da el Señor. Por eso yo le he llamado la gran cuaresma, ¿verdad? La gran cuaresma que el Señor nos da. Destruiré la sabiduría de los sabios. Hay mucha gente que dice que este virus ha sido creado ahí por los chinos, que ha sido creado por no sé qué otro país, y que para afectar la economía mundial, y bueno, tantas cosas que se dicen que pueden ser como no pueden ser, pero a la final, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros y hacia dónde tiene que estar nuestra mirada? Nuestra mirada tiene que ir hacia la salvación eterna, hacia buscar al Señor, hacia buscar a Cristo, porque no importa si te mueres de coronavirus, no importa si te mueres de cualquier otra enfermedad, la esperanza nuestra es en que resucitaremos, y por algo estamos viviendo ya cerca, estamos a las puertas de la Semana Santa y vamos a celebrar la resurrección del Señor. O sea, no importa si tú mueres en la gracia del Señor. Y el Papa Francisco nos ha dado en este tiempo donde que no podemos ir a misa y a veces tal vez ni confesarnos, nos ha hablado de tantas maneras de cómo podemos alcanzar la gracia, y nos da también la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria, ¿verdad? Sacó un documento donde que podemos ganar indulgencia plenaria, y hay que investigar sobre eso. Yo te invito a que investigues. Pero, queridos hermanos, un pequeño virus que ni siquiera se le ve ha doblegado al mundo.
¿No será que Dios nos está diciendo, miren humanidad, ustedes no son Dios? Ustedes quieren mandar sobre cosas que ustedes no pueden mandar, donde que solamente yo tengo el poder de mandar, como es la vida. No tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, no tenés derecho a decidir sobre tu propia vida, ni siquiera quitarte la vida. Hay gente que se suicida. No tenés derecho a decidir sobre la vida del pequeño que está en el vientre de su madre, si nace o no nace. No tienes ese derecho, y ese es un reclamo del Señor. ¿Sí? Todo esto podemos aprender si tenemos la sabiduría de Dios a través de esta pandemia. Por eso les digo, todo mundo le ve como lo peor, y no es lo peor. Pues para los que tenemos fe, para los que podemos mirar más allá de la enfermedad, más allá de la pandemia, para los que podemos, a la luz de la palabra de Dios, mirar hacia la eternidad. Esto es una fuerza que el Señor nos da para convertirnos, para cambiar de vida, para saber que es una realidad la muerte y que también será una realidad el juicio de Dios. No lo digo en una forma de que Dios nos viene a castigarnos, sino que tendremos que dar cuentas de cada acto de nuestra vida, de cada momento de nuestra vida, el valor del tiempo. Aprovechemos el tiempo. El tiempo no es para la pereza, el tiempo es para servir al Señor, incluso cuando estás en casa. El tiempo es para que se lo dediques a Él. En todo este rato que tú no has tenido tiempo para ni siquiera rezar un rosario, para orar, más aún te invitaría a que medites la liturgia de las horas. Bueno, tanta cosa que podemos los cristianos hacer, pero es un tiempo de conversión que debemos aprovechar.